días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro nuevo devocional. El apóstol Pablo le escribió en una ocasión una hermosa carta, muy práctica por cierto, a un pastor que él había puesto en la isla de Creta. El nombre de ese pastor era Tito. Y Pablo le escribe una carta que lleva el nombre del pastor de la iglesia. En Tito capítulo 2, el versículo 2, encontramos lo siguiente: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El apóstol Pablo había probablemente establecido esta congregación en uno de sus muchos viajes misioneros, y su costumbre, después de pastorear un tiempo, después de atender un tiempo la iglesia, ponía siempre al frente de la congregación a alguien responsable. Pero ese alguien necesitaba también ser instruido, apoyado. Y en esta ocasión le escribe una carta a Tito para ayudarle a organizar la iglesia internamente. No hay nada peor que una iglesia desorganizada, porque la falta de orden lo que produce es un mal testimonio a la sociedad. La falta de orden aleja la presencia y la bendición de Dios de una congregación. Y tengo que decir lamentablemente que a veces el desorden, la falta de organización, abundan tanto en la obra que muchas personas inconversas, con razón, a veces critican lo que ven en ciertas y determinadas congregaciones. El desorden no es de Dios. Dios quiere que en nuestra vida personal, y por supuesto no podía ser de otra manera en las congregaciones, impere el orden. Y el orden ya está establecido, ya ha sido revelado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, para que sepamos en todo momento lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que permitir, a qué tenemos que estar abiertos y a qué cosas rotundamente tenemos que estar cerrados y no permitir nunca que ningún acto, ninguna manifestación de desorden sea lo normal, lo habitual en nuestras respectivas congregaciones, ni siquiera en nuestra vida personal. Se cree que entre el año 62 y el año 64 después de Cristo, Pablo le escribe esta carta a Tito para ayudarle, para que los ancianos que él va a nombrar, no solamente en su congregación, sino seguramente en otras congregaciones, en otras comunidades alrededor de la isla de Creta, funcionen bien, con la bendición y con el favor de Dios. Él tiene que saber qué características tienen que cumplir los ancianos, es decir, los responsables de esas congregaciones, para que no den un mal testimonio, para que sean instrumentos útiles en las manos del Señor. Y esos ancianos puedan ser un ejemplo a la congregación y puedan ayudar a la gente en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. No podían ser personas recién convertidas, tenían que ser personas de buen testimonio, tenían que ser personas que sus hogares, sus familias estuvieran bien ordenadas delante del Señor, personas que fueran sanas en la fe y no tuvieran problemas doctrinales, puesto que si ellos, los ancianos, tenían problemas doctrinales, imagínense qué tipo de enseñanza iban a transmitir posteriormente a las respectivas congregaciones. Por otra parte, también tenemos que decir que si alguien está interesado en nombrar ancianos responsables en alguna congregación, no solamente aquí en Tito capítulo 2 tenemos una lista de los requisitos para los líderes o ancianos, sino también en la carta de Pablo a Timoteo tenemos otra lista muy interesante, por cierto, y que hay que tener muy en cuenta a la hora de nombrar, a la hora de levantar a alguien y ponerlo como responsable de una obra. Es un privilegio, sin lugar a dudas, servir al Señor, pero también una tremenda responsabilidad. Una responsabilidad grande porque no estamos hablando de objetos, no estamos hablando de cosas, no estamos hablando de animales, estamos hablando de personas, de almas, de vidas que necesitan crecer sanamente, que necesitan ser atendidas y sobre todo que necesitan ser instruidas en la sana doctrina. Y por eso los líderes, los obreros, los ancianos, póngale usted el nombre que prefiera, tienen que ser personas que den un ejemplo, personas que conozcan las Escrituras, para que a la hora de subirse a un púlpito, a una plataforma, a ministrar, a compartir la palabra, lo hagan decentemente y con orden.
lo hagan según los requisitos bíblicos. No porque sea mi amigo, no porque me caiga bien. No le vamos a dar un cargo a este o aquel porque lo vemos un poco desanimado y entonces le vamos a dar una responsabilidad para ver si se anima. No, no, no. Esto no funciona así, mi querido hermano y amigo. La casa de Dios tiene que ser algo ordenado y por eso tenemos muchos requisitos para obispos, para pastores, para obreros, para ancianos, para que las cosas se hagan bien y glorifiquen a Dios y el mundo no tenga motivos para decir ese lugar es un lugar de desorden, es un caos, allí se permite cualquier cosa con tal de tener gente y con tal de tener a esa gente contenta. Vamos a enseñar, vamos a decir lo que a ellos o a ellas les gustaría oír o recibir. No, mi hermano. La iglesia no ha sido diseñada y puesta por el Señor en la tierra para agradar a los hombres. La iglesia tiene que ser un instrumento de santidad, un instrumento de orden. Todos tenemos que estar sometidos al Señor, desde el que ministra hasta el último. Todos tenemos que aprender cómo funcionar, cómo operar, cómo actuar en la iglesia. Muchas veces le he preguntado a personas que tienen ministerio, ¿por qué enseñas esto? ¿Quién te enseñó a predicar de esta manera o a decir esto o a hacer esta manifestación o esta práctica? A veces ni siquiera lo saben. A veces imitan, a veces importan métodos de otros países, de otras congregaciones, porque allí, según ellos, les ha dado resultados. Y como lo que quieren es tener mucha gente, porque parece que cuanto más gente tengas, más famoso y más importante y más peso y credibilidad tengas, son capaces de hacer cosas en la iglesia que no son bíblicas, cosas que no tienen ningún apoyo de la Escritura. Sin embargo, lo hacen, pues, eso, para tener a la gente contenta, para tener cada vez más gente. Eso no es la iglesia. Eso puede ser un circo, puede ser una pasarela. Pónganle el nombre que quieran. Pero la iglesia tiene que ser un lugar donde Dios sea glorificado, donde no el pastor, no los obreros o los líderes, no los músicos, sino el Señor Jesucristo en una iglesia verdadera tiene que ser el protagonista. Y si alguien se molesta porque se enseña la sana doctrina, la palabra de Dios, y se quiere ausentar, se quiere ir a otro lugar más cómodo, pues que se vaya, que Dios lo bendiga. Pero nosotros no estamos en las iglesias para agradar a los hombres, para tener mucha gente. Estamos en esta tierra para predicar el Evangelio. Y ya al Señor Jesucristo le ocurrió que había personas que cuando lo oían predicar, cuando lo oían enseñar, se ofendían y se marchaban. ¿Piensan ustedes que Él bajó las exigencias del Evangelio, que Él fue más dulce, más suave con aquellas personas que se sentían ofendidas cuando Él predicaba? En absoluto. Incluso llegó a decirle a sus mismos discípulos, si ustedes también se quieren ir, aprovechen la oportunidad y váyanse también. Así que, mis queridos hermanos, la carta de Pablo a Tito, pastor de la isla en Creta, es muy interesante, porque le ayuda a este pastor a hacer las cosas bien dentro de la congregación. Sería muy bueno que de vez en cuando los que somos pastores, los que estamos en el ministerio, la leyéramos, no solamente esta, sino también las dos cartas que le escribió al joven pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, para que podamos comprobar en todo momento si lo que estamos haciendo agrada a Dios o está desagradando a nuestro Dios. Porque aquí de lo que se trata no es de hacer las cosas como a mí me parecen, como yo siento, como yo creo, sino de hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Y todo lo que Dios quiere que tú hagas y permitas en la iglesia ha sido revelado en la palabra de Dios. Ya lo tienes en tu Biblia. Solamente es cuestión de leer y de aplicar lo que el Señor enseña en su palabra. Sabemos, y termino, que la iglesia en los últimos tiempos, como todas las naciones de la tierra, será probada, será sacudida, será zarandeada. Pero si estamos firmes en la fe, si estamos arraigados a la palabra de Dios, podremos soportar las tormentas, podremos mantenernos firmes y seguir avanzando y creciendo en el nombre del Señor. Oramos en esta mañana y presentamos como siempre este día y nuestra vida al Señor para que Dios nos guarde, nos bendiga, nos libre de todo peligro y de todo mal y podamos siempre hacer su voluntad. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das cada día de comenzar el día contigo. Señor, hoy nuevamente pedimos tu bendición. Cuídanos, Señor, protégenos, guíanos en este camino y ayúdanos en todo momento a agradarte en todo lo que hagamos. Señor, gracias por tu palabra que nos inspira,
que nos motiva, que nos alienta, que nos ilumina el camino por donde debemos transitar. Bendice a tu pueblo sobre toda la faz de la tierra y oramos, Señor, para que todos tus hijos seamos un fiel testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos todo con acción de gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos guarde y nos proteja el Señor hoy. Recordarles simplemente que en el mes de mayo ya tenemos las fechas y estamos organizando 2 viajes para ir a Israel nuevamente. Recién hemos llegado, el Señor nos protegió, nos bendijo, nos permitió entrar en contacto con hermanos, con amigos, y fue un viaje realmente extraordinario. Queremos darle la oportunidad a todos ustedes de que viajen con nosotros en el próximo mes de mayo. Las fechas, la información sobre el itinerario, los precios, etcétera, tienen que escribir a mividanueva@mividanueva.org. Ese es el correo de nuestra congregación. O entrar en nuestra página web, mividanueva.org, y allí donde dice viajes a Israel, rellenen el formulario y van a recibir toda la información que necesitan para poder cumplir su sueño de viajar con nosotros en el mes de mayo una vez más a Israel. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias a los que oran cada día por nosotros. Gracias también a los que se acuerdan y apoyan a nuestro ministerio para que sigamos adelante difundiendo cada día la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. Su tempestad brillará de día y la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel.
Él es tu guardador. Él es tu sombra, tu mano derecha. Él guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Oh, no se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Oh, se dormirá el que guarda Israel. El sol no te fatigará de día. Una vez más, oh, de noche, de noche. No se dormirá el que guarda Israel. El sol no te fatigará